A la persona a quien se le diagnostica que tiene una infección por un virus de la influenza A, ya puede recibir los medicamentos que son el Tamiflu y la Relenza. ¿Qué van a hacer estos medicamentos? Estos medicamentos lo que van a hacer es ayudar al sistema de defensa para que venza al virus. Para explicarnos bien lo que implica el aumento en el nivel mundial de alerta por el virus H1N1, nos acompaña desde Washington el doctor Elmer Huerta, nuestro especialista en salud pública. Doctor Huerta, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Esto lo conversábamos ayer, que posiblemente estábamos a las puertas de que la Organización Mundial de la Salud ubicara esta epidemia en una fase 5-6, que es a las puertas de una pandemia. Así es, Daniel. Hay que recordarle al público cuáles son estas fases. Son 6 fases. En la primera fase, Daniel, se encuentra un virus en los animales, ¿verdad? No pasa nada. En la fase número 2, el virus se ha demostrado que puede pasar al ser humano, pero ahí queda, no existe ninguna evidencia que el virus pueda pasar de persona a persona. Fase 2. En la fase número 3, en la que estuvimos tanto tiempo, el virus se demuestra, Daniel, que además de haber pasado a la persona, al ser humano, ya se manifiesta extensión de persona a persona, o sea, contagio. Eso fue lo que sucedió en México en las primeras semanas. En la fase 4, hace 2 días, la Organización Mundial de la Salud llegó a este nivel, indica que ya hay evidencia, no solamente de que ha pasado de persona a persona, sino que geográficamente ya se está extendiendo. ¿Qué significa fase 5? Lo que hoy día han dicho es de que hay evidencia de que en 2 países por lo menos se pueden producir brotes grandes como los de México, y hay una evidencia mayor de que el virus está pasando de persona a persona. En la fase 6, si llegamos a esta, va a significar que no solamente los 2 países de la fase 5, sino que de una región diferente, como lo vemos en el gráfico, ya va a pasar a tener brotes grandes como los de México. Así es que, Daniel, quiero decirle al público que el hecho de que hoy día la Organización Mundial de la Salud haya declarado que estamos en fase 5 no significa que ya se hayan producido brotes como el de México en otros países, sino que los países tienen que ponerse ahora en vigilancia para evitar precisamente que eso vaya a suceder. Doctor, ayer quedó una pregunta pendiente, porque no nos alcanzaba el tiempo y se la quiero hacer hoy porque creo que es algo muy importante para los televidentes. Cuando una persona siente los síntomas, va a su médico, le hacen el examen. ¿Qué pasa con esa muestra de examen? ¿A dónde va? ¿Cuántos días ese paciente va a tener la respuesta de que sí es influenza porcina o no es su catarro normal? Existen pruebas rápidas para saber si es que este virus es virus que pertenece a la familia de los virus de influenza A, a los que pertenece esta familia H1N1. Luego, eso puede hacerse en minutos, eso puede hacerse en horas. ¿El mismo médico lo hace en su consultorio? En los consultorios se puede hacer. Esa es la famosa prueba de la influenza A. Pero eso no nos dice nada. Eso lo único que nos dice, este es un virus influenza A. Luego hay que hacer ya pruebas más específicas que indiquen que este es un H1N1, y luego otras pruebas mucho más específicas que están demorando tanto, Daniel, que nos están diciendo que en México muchos de los fallecidos todavía no están reconocidos como si fueran pertenecientes a esta nueva cepa de virus. Y entonces la persona, ¿cuánto tiempo tarda en saber si tiene el H1N1 y qué pasa entre medio? ¿Se le da medicamentos o qué hace la persona? Sí, a la persona a quien se le diagnostica que tiene una infección por un virus de la influenza A, ya puede recibir los medicamentos que son el Tamiflu y la Relenza. ¿Qué van a hacer estos medicamentos? Estos medicamentos lo que van a hacer es ayudar al sistema de defensa para que venza al virus. En realidad el mecanismo es más complicado. Estos virus impiden que los virus replicados dentro de una célula salgan, exploten y se diseminen. Con esto lo que se hace es que el periodo de la enfermedad, el periodo agudo de la enfermedad, puede reducirse en número de días, y también se hace de que las complicaciones no se presenten. De tal modo que una vez ya diagnosticado que el paciente tiene una virosis por influenza A, ya se puede empezar el tratamiento. Mientras tanto, continúan los exámenes de laboratorio, se envían las pruebas a donde, ¿todas a Estados Unidos o cada país tienen dónde determinar si es H1N1 o no? Se están enviando todas estas pruebas a Estados Unidos, Daniel, a Atlanta, allí es donde se están haciendo estas pruebas. Doctor Huerta, siempre un gusto, y como hacemos a diario, les recomendamos a nuestros televidentes que mantengan higiene personal lo más posible las manos y evitar contacto
de besos y abrazos y contacto físico con otras personas y evitar aglomeraciones. Muy cierto, Daniel. Estamos en esta etapa, no ha cambiado de la mañana a hoy. Casos esporádicos aquí y allá, el pañuelo para estornudar, el lavarse bien las manos constantemente, el estar atentos a las noticias y darse cuenta que incluso en México, Daniel, el 5% de las personas solamente han fallecido, 95% sobreviven. Doctor, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. A la persona a quien se le diagnostica que tiene una infección por un virus de la influenza A, ya puede recibir los medicamentos que son el Tamiflu y la Relenza. ¿Qué van a hacer estos medicamentos? Estos medicamentos lo que van a hacer es ayudar al sistema de defensa para que venza al virus.